Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pasamos a recomendaciones. Hoy venimos tope europeos. El planning era traer recomendaciones, pero que sean europeos. Creo que en una próxima, sobre todo, haremos una más específica de autores nacionales, ¿vale? Que evidentemente está incluido en el cómic europeo, pero en esta en concreto nos hemos centrado más, pues en general. Sí. Y en obras que posiblemente no las hayamos comentado aquí directamente, porque ya tienen unos añitos la mayoría. Y algunos sí lo hemos comentado, lo hemos metido algún especial y tal, pero no directamente como novedad, porque ya te digo yo que más o menos que ninguna es de novedad de los últimos 2 años, creo, creo recordar, por lo menos. Así que vamos directos. ¿Cuál es el primero? Cyril Pedrosa, Portugal. Pues obra, yo creo que Cyril Pedrosa ya nos suena a todos, pero yo creo que Cyril Pedrosa, con lo que empieza a destacar, con lo que empieza a comerse el mundo del cómic, con lo que es conocido internacionalmente y mundialmente, es con Portugal, una obra que fue sacada, que claro, estamos hablando de otros años en los que todavía no estábamos con la afluencia del cómic que teníamos aquí, pero para que nos hagamos la idea, es un efecto parecido, un efecto mediático muy parecido, que estaríamos hablando de esto de cuando era, del 2012, 2011, 2012, creo que fue por el 2012, una cosa muy parecida a lo que ocurre cada vez que nuestro querido y nuestro señor Paco Roca saca una de sus obras, la repercusión mediática que tiene, el seguimiento fuera de lo que es la prensa del cómic. De hecho, yo creo que se ha hablado más fuera de la prensa del cómic que dentro del cómic, por lo que digo, todavía estaba creciendo esto del mundo del cómic, el interés por el cómic aquí en España ya era grande, pero como hemos visto estos años, ha ido creciendo exponencialmente. Y teníamos Portugal. Portugal sale y empieza a cosechar premios, cosecha premio en Angoulême. Aquí se llevó a mejor obra extranjera en el Salón del Cómic de Barcelona. En otros salones europeos totalmente ha tenido sus premios, y también dejó muy impresionada a Estados Unidos con su versión en americano, porque Cyril Pedrosa no solamente nos va a traer un cómic, sino que nos va a traer pues un auténtico ejercicio un ejercicio artístico en todo momento. Aquí en Portugal lo que nos vamos a encontrar es la historia, la típica historia del autor que se ha quedado sin inspiración. Ese autor que pasa por una crisis existencial, ya tiene una edad, está entre los 30 y 40 años, tiene esa crisis existencial, está acostumbrado a crear arte, pero llega un punto en el cual sufre completamente un bloqueo mental. Esto lo hemos podido ver en otras obras, lo hemos podido ver desde un modo, desde una perspectiva a veces un poco oscura o un poco pesimista, como lo hacen autores como Larcenet o Jean en algunas de sus obras. Pero aquí Cyril Pedrosa empieza de una manera quizá muy trágica. Aquí realmente empieza con pequeños sueños, pequeños pasajes en el tiempo, pequeños flashbacks donde vamos a ver la vida de la infancia de esta persona y el cómo se va creando esos sueños suyos por el arte, esos sueños por todo lo que es la imaginación, cómo decide ser autor de cómics para saltar a su vida actual, donde vemos que esa crisis de inspiración le está afectando no solamente en su trabajo, sino en su vida, su día a día, se está amargando cada vez más, hasta llegar incluso a hacer fisuras en el mundo en el mundo sentimental y en sus relaciones familiares y de pareja. Esto cambiará cuando el autor directamente le inviten a ir a un salón del cómic en Portugal. Bastante importante decir que Cyril Pedrosa es un poco, aunque no sea exactamente su misma historia, sí está muy basado en las cosas que él como autor de cómics ha vivido, por lo tanto sabe que es un tema del cual está muy bien tratado, y le hacen esa invitación a Portugal, del cual tiene un pequeño recuerdo pasado, porque su familia era de Portugal,
Entonces vamos a ver al autor que tiene unos vagos recuerdos, tiene tan vagos recuerdos que incluso no conoce el idioma, y esto lo que va a ser es ese viaje hacia Portugal y la estancia en Portugal, donde poco a poco va a ir compartiendo el conocer un país nuevo que lleva en la sangre, que le levanta esa nostalgia, que le levanta los recuerdos, al mismo tiempo Mundo que, Skrull. gracias al estar ahí, ¿Y empieza a tú? retomar toda ¿En esa quién confías? inspiración de esas ideas o de ese legado familiar, donde va a conocer incluso la historia de sus propias raíces y de sus propios de sus propios familiares y de todos sus parientes, y cómo poco a poco se va haciendo un país el cual él tenía olvidado, pero que lo que nos da a entender la obra es que siempre queda, ¿no? Que siempre te quedan esas raíces ahí, y que en ese momento él se va a dar cuenta, como revisitando esos recuerdos, como revisitando esas regiones olvidadas, esos lugares olvidados de Portugal y esos lugares olvidados de su mente, más todo aquello que le cuentan familiares, más la gente nueva que conoce, la personalidad de la gente, hace que se vuelva una historia muy de luz, una historia muy optimista y una historia en la cual es la lucha de un hombre contra la falta de inspiración y cómo poco a poco la va recordando, convirtiéndose incluso en un ejercicio de metacómic, porque vamos a ver cómo lleva todas esas vivencias poco a poco al cómic. ¿Con qué va a jugar aquí Cyril Pedrosa? Aparte de que vamos a tener a un Cyril Pedrosa un poco más etéreo, vamos a tenerle con un estilo muy particular, en muchas veces, en muchos casos detallista, pero en otros muy esquemático, muy esquemático, que nos puede recordar, por ejemplo, un poco más complejo, pero esos dibujos no cerrados, esos dibujos en movimiento de Bastien Vives, que muchas veces son transparencias que dejan que se pueda apreciar el fondo de la viñeta y tú tengas aquí al personaje, pero estés viendo lo que hay a través del personaje, y esto te da la sensación de sueño. Cómo juega también con el tema de los flashbacks, de los saltos de tiempo, cómo sabes que estás dentro de la historia que está escribiendo y cómo sabes que estás en su niñez o en su presente a través del uso del color, usando una paleta de colores para cada uno de los momentos, pues siendo unos colores más cálidos, unos colores más amarillentos, una paleta que da ese toque de vida también y de calor de Portugal, y colores un poquito más oscuros, más apagados, y paletas un poco más íntimas cada vez que habla de la parte más personal, más familiar o de la parte de su pasado. He nombrado a Jim, he nombrado al Arcenet, pero si tenemos que hablar de obras intimistas, Cyril Pedrosa, aparte hoy yo traigo una muchísimo más especial que esta, de otro registro que esta, pero igual de personal. Creo que Portugal es una de esas que no deben faltar y una de las que se ha hablado poco durante todos estos tiempos y que merece su sitio y su palmarés en los cómics favoritos de cualquier aficionado, ¿eh? A nivel gráfico esto es una maravilla ya de primeras, ¿eh? A golpe de vista, de los que a mí me ha sorprendido. Y uno de los que tengo pendiente, por ejemplo, que hay dos volúmenes, La Edad de Oro, si no me recuerdo La edad de ese... oro. Que Pero es en la edad. Yo también la tengo pendiente, pero en la edad de oro. ¿Puede ser más Es que, fantasía, tal vez? claro, es que Claro. no le veo el Pedrosa tan. Y me llama mucho la atención, ojo. Pero quizás no es el Pedrosa. Porque yo conocía a Pedrosa con esta obra y con Equinoccios. Y pese a que me llama mucho la atención la edad de oro, el registro de dibujo es completamente diferente. Sí. Y hablo de esta. Cuando hable de la siguiente, vas a alucinar de la diferencia de registro que hay entre la edad de oro y entre las obras estas como Portugal o Equinoccios, que es muchísimo más canteo la diferencia, ¿eh? Esta no la conocía. De hecho, creo que en el cómic europeo en general es donde estoy más pegado, pero de lejos, ¿eh? O sea, hay un montón de obras de las típicas que no me he metido, por lo que sea, ¿no? Lo hemos hablado mil veces. A lo mejor más caro, porque... Sí, esta te quieres te la dejo. ¿no? Esta si quieres te la dejo.
ya verás que es preciosa, porque te vuelvo a decir, de esos cómics que yo llamo bonitos, porque estamos acostumbrados a cuando se tratan estos temas, a lo mejor ver a alguien completamente sumido en el caos, y aquí es recuperar la esperanza, recuperar la alegría y recuperar esa inspiración y el ver cómo está disfrutando ese camino el personaje, y no es muchas veces llevarte a la tragedia o al drama, como te llevan otros autores franceses, sino que aquí lo que hace Cyril Pedrosa es, sobre todo, a escribirte el camino de la alegría, ¿no? Es un cómic alegre, es un cómic bonito y un cómic, sobre todo, muy inspirador, ¿eh? ¿Sabes también a que me ha transmitido un poco la sensación así de primeras? Al que traje yo en su momento, al de Balada para Sophie. Ese toque Sí, también. que anda en ese registro, Sí, más o en ese menos, registro. en cuanto a tipo de historia. Sí, En sí. cuanto a tipo de historia. Que En te cuanto a tipo puede, de historia, entra dentro de esas obras intimistas. claro, y que te puede entregar un factor nostálgico, pero no triste, ¿sabes? No de hundirte en la depresión y decir, joder, me estoy leyendo una historia que me da ganas de cortarme las venas, sino de que... A mí me gustan esas, No, ¿eh? A mí no, me gustan esas. Por eso hombre, también un supositorio de felicidad me viene bien, de vez en cuando. posiblemente mi cómic favorito europeo sea Blas. Y Blas Claro. es para cortarte las venas con cada tomo, básicamente con lo que le pasa a, ¿sabes? Al personaje. Pero, hombre, de vez en cuando, como dices, se agradece de que aunque te den ese toque nostálgico de decir, joder, tiene ese toque de dramita y tal, pero que luego haya un rayo de luz de esperanza y que la historia pues te lleva a buen puerto, ¿no? Y que todo sea, Fíjate, no todo sea tristeza. fíjate, Portugal no juega con el drama, aparte de un dibujo que es maravilloso y que retrata, pues, retrata las calles de Lisboa, retrata ciertos elementos muy de Portugal, que mola muchísimo. Si has estado en Portugal, vas a abrir las páginas e incluso esos colores los vas a sentir y vas a decir, coño, es que me transmiten estos colores, o sea, realmente sí me transmiten ese territorio, ese lugar, me estás haciendo viajar. También es la manera de contar. El uso de los flashbacks, el uso de los saltos de tiempo, las luchas, los viajes interiores de conversaciones del personaje con lo más tradicional y lo más normal, el día a día que puede tener el costumbrismo. Y es esos viajes lo que sobre todo incluso le hizo a la crítica el que flipara, es la manera de narrar y el cómo está construido, el cómo está contado sin abusar del drama como hacen todos. A mí me gusta, ya os digo, ¿eh? Yo, solo tenéis que ver las obras que traje, la del otro día, el borracho que ves que son dramas y va al oscuro. Aquí que sepáis que hay mucha gente que le recomiendas y dices, tío, no me digas que es una obra de estas que me voy a deprimir, ¿eh? Ya. Como el señor Lobato ¿con cuál fue? Con Elena, ¿no? Bueno, con todas las de Leo, me Las quiero de pegar Jim, un las de tiro. Jim. Eso, las de Jim. Claro, no es ese rollo de decir que a mí me gusta, ¿no? Cuando sabes que te metes a ver una película de drama. Con esto que sepáis que vais a ver esperanza, color, alegría, pero muy bien contado, de cómo se puede salir de todo y cómo puede volver la inspiración a ti. Sobre todo muy bonito eso. Pues sabemos que los autores o cada uno de nosotros en lo que sabemos hacer, muchas veces tenemos bloqueos que si no sabemos tratarlos, muchas veces nos podemos quedar encajonados ahí. Mira, Frank nos comentaba por aquí también otro título de Pedrosa y Tres sombras. Y Tres sombras, que fue la obra anterior a Portugal. Pasa que Eh, con Portugal sí que fue la pegada en cuanto a medios de comunicación, ¿eh? Montu también decía, la Edad de Oro es una absoluta fantasía, con toques medievales y arte que recuerda mucho a la peli de Disney La Bella Durmiente, y el arte y el color es apoteósico. Genial, sí. Yo ya te digo, tengo pendiente los dos volúmenes, les tengo echados el ojo y me llamó muchísimo la atención el registro, pero es que el registro de aquí es completamente diferente. Me gusta más este, ¿vale? Lo veo más de autor, más normal. O sea, Yo creo más Pedrosa. incluso puede cambiar el otro porque al no ser autor propio, sino el guión sea de otra persona, buscar adaptarse a lo que está pidiendo el guión, ¿no? Y tal vez dejar este estilo o esta línea que tiene para obras más suyas, más propias, no más personales de las que él cuenta. Puede ser, es uno de los motivos tal vez. La Edad de Oro está muy bien, pero el dibujo es totalmente diferente, muy animación Disney, sí, pues puede ser uno de los motivos, posiblemente, lo que acabo de mencionar justo. Y Blas quiero leerla, pero intuyo que me va a golpear y dejarme en la mierda. Eso es lo bonito, otro lardo. Eso es lo bonito. Está muy bien contada esa es también muy especial.
y aparte que tiene un final, un giro de guión que hace que sea maravillosa. A ver, es una obra dura, ¿vale? Es una obra dura, eso no vamos a engañar a nadie. El personaje sufre como un desgraciado, o sea, sufre por todas partes y le pasa cada cosa que dices, madre de Dios. Pero de ahí a que te dejen la mierda, pues no sé. Depende No, a ver, también. no es Jim. No, es otro Bueno, es otro yo, a ver, es otro toque y otro tono diferente, evidentemente, pero el personaje sufre, sufre cosas muy chungas, muy chungas. Ya de primeras empiezas con que la sociedad no te quiere, o sea, no te quiere en general, por así decirlo. Es como si fueras, ¿no? Un desperdicio que estás ahí, pero porque tienes que cumplir una función simplemente, ¿no? Como siempre está el que se van a reír y el que se ríe de ti. Y es como... bueno, y el vacío existencial de la sí, sociedad, que hay un día que te despiertas, un día te das cuenta que por mucho trabajo que tengas, mucha familia que tengas, que has seguido los pasos de la sociedad, eso que te ha dicho la sociedad que es lo perfecto, que es lo bien hecho, ¿no? Que es lo habitual, con lo que tú consigues la felicidad, y te das cuenta que muchas veces eso a ti no te da la felicidad y que lo único que haces es ser un engranaje más, una pieza más de esta maquinaria, ¿no? Que es la sociedad y que ahí no está la felicidad está dentro de uno mismo. pero bueno. Pues nada, Portugal de Cyril Pedrosa, publicado por Norma Editorial y aún lo tenéis disponible, ¿eh? Que son cosillas que no es novedad, pero todavía lo tenéis disponible, así que... Chicos, lo que me vais a dar es 5 minutos, como os he dicho antes. Vale, No vale, tardo nada. Bajo unas cosillas y subo. sin problema. Vale, pues me toca a mí, si no me equivoco. Zaya. Esta obra, ¿vale? Posiblemente de los más diferentes del catálogo de Diablo Ediciones. Porque sabéis que Diablo, pues ahora actualmente se está centrando más en lo que son los cómics de la EC y dándole todo el todo el protagonismo a ese tipo de cómic. Y bueno, en su momento tuvo también publicaciones, o aún sigue teniendo, pero en su momento más, sobre todo, pues cómics como los que publicaba los de Marcial y Toledano, ¿no? El de, ¿cómo se llamaba este? El de los tatuajes. Ken Games, por ejemplo, también estaba por ahí. Y ¿cómo se llamaba? El Tebori, también era una parte, bueno, sigue siendo parte de su catálogo, lo que pasa es que estaba agotado y tal. Y esto me llamó la atención un día que estaba así también ahí en el curro. Y que son 3 álbumes europeos, ¿vale? Son 3 álbumes europeos, pues eso, más alrededor de unas 48 páginas, típico álbum europeo. Pero claro, lo mismo, el apartado gráfico y visual es como realmente si fuera como de un manga, ¿no? Te puede recordar... Me ha recordado Ley. Claro, o sea, muy, yo qué sé, muy del rollo cyberpunk, ¿no? En plan de futurista, ciudades ahí mecánicas, todo con rollos de tecnología, evidentemente, pues futurista y construcciones ahí todo tochas y tal. Y de primeras me llamó, pues eso, evidentemente el dibujo, los autores que no los tenía controlado, la verdad. Y es más, investigaba a ver si lo digo bien, Juan Guía Wei, puede ser. Sí, Wei para los colegas. Y es como, no tiene otras publicaciones, pero creo que no tiene ni siquiera publicaciones en otros países. Es más un ilustrador, hace portadas, hace ilustraciones promocionales y tal, porque lo he buscado en Google y todo lo que me sale pues son eso, o libros de arte, si no me equivoco también, participa en algunos libros de arte y tal. Pero como cómic como tal, en la que utilice y veamos su narrativa, solo lo podemos encontrar en este Saya, que digo que es eso, que son 3 volúmenes. Antes salieron por separados, ¿vale? En su momento, ya unos cuantos añitos. Y lo que hizo luego la editorial, pues fue recopilarlos en un cofre, ¿vale? Con una ilustración bastante bonita, la verdad, que ahora no la tengo por aquí. Pero ahora está disponible, pues eso, en un cofre los 3 volúmenes juntos, ¿vale? En un pack. Bueno, la historia, la verdad, es que no os voy a engañar. Es muy simple, es muy sencilla, es muy básica, es muy directa, en la que la protagonista pues va a ser esta Saya,
Y cada álbum se va a centrar un poco en una faceta de la protagonista, ¿vale? Una, por ejemplo, en la que veremos que va más relacionada con su hermana, otra igual más relacionada con sus hijos, bueno, sus hijas, si no me equivoco en este caso, y otra en la que veremos pues el desarrollo que ella tiene al regresar a una de sus facetas de su pasado, que ella pues pertenecía a una organización de asesinos a sueldo, básicamente, ¿no? Les encargaban misiones súper tochas que otros equipos no se podían encargar, y que ella o su equipo, gracias a sus habilidades, pues podían sustentar y llevar a cabo esas misiones, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay para mí una sorpresa de lo que sería la historia, es que te va a meter por ahí en algún momento dado pues un rollito más onírico, por así decirlo, no ese toque que no te esperas al final, por así decirlo, de la historia, que es como, bueno, voy a ver acción, voy a ver asesinatos, voy a ver crímenes, voy a ver muchas de esas movidas, pero que al final torna por otras partes, ¿no? Me pasa, por ejemplo, a veces con cómics como el era Juan Solo, si no me equivoco, de Jodorowsky, en el que te esperas, pues eso, una historia, una aventura en el desierto y tal, y de pronto te da un giro que te lo hila con la venida de Jesucristo o algo así, tal, y toda la historia, ¿no? Me recordó algo a eso. Y no sé, en general, ¿vale? Eso es una parte de la historia que no voy a contar, porque evidentemente si no destriparía lo que es la historia. Pero más allá de eso es encontrarnos pues con esta Zaya, con su historia, que nos cuenten un poco su pasado, que nos cuenten un poco sus motivaciones por los que va ella a volver a ese equipo del que una vez fue, y que todo parecía que iba perfecto hasta cierto día, ¿no? Porque ya encontrando y habiéndose desvinculado de ese mundillo y estando con sus hijos y con su hermana, viviendo una vida más tranquila, más cómoda y más estable, pues que llegue al punto de eso, de volver a la acción, de volver a hacer ciertas cosas de las que ella en principio se había prometido alejarse, y que se vea forzada, básicamente, a volver a la acción. Y luego, lo dicho, en el apartado gráfico es lo que veis ahí. Como dijo Germán, es más un rollo manga europeo, que tiene páginas, pues, yo qué sé, muy plain, la verdad, sí. Así de primeras, pues que te muestra un arte bastante específico a eso. Un Blaine, no sé, un Akira, ¿vale? O sea, sí, ese rollo manga ciber también. O sea, Pues tiene... Ghost in the Shell, sí. Lo tiene completamente. Las propias ilustraciones de las portadas, pues se puede apreciar bastante, ¿no? El estilo del dibujante. Lo que vas a ver ahí en la portada es lo que vas a ver también prácticamente en el interior del cómic, ¿no? Bastante sobrecargado, evidentemente, ¿no? Pero mola. A nivel artístico, a nivel gráfico, me flipó mucho, y a nivel de historia, bastante sencillita, bastante simple, pero muy directa y muy concisa. No, en ese aspecto, aunque tenga ese giro que menciona al final, que tal vez no te esperas, o era una puerta que tal vez no esperabas que se abriese, te lo dan ahí, te lo sueltan, y bueno, a ver qué tal. Si alguno se lo llega a leer, pues le gusta, no le guste y tal. Pero ya te digo, ya solo por el apartado gráfico merece mucho la pena. Yo a más de alguno que en el curro y tal, que se lo he enseñado así con abrirse solo la primera página, me he dicho, ya por el dibujo me lo llevo. Y era como... Sí, a mí me ha picado, ¿eh? O sea, que ha tenido muy mala suerte. Que no me entienda nadie mal, pero que ha tenido muy mala suerte. Porque llevándolo Diablo ha tenido menos visibilidad. A la hora de que se haya reseñado más, o a la hora de que haya tenido más promoción. Yo siempre ha sido un cómic que me ha llamado muchísimo la atención, pero ha sufrido el hecho de que salieran Diablo. Si esto llega a salir en otra editorial, algo como Norma o algo como Yermo, o alguna que esté más especializada en europeo propiamente, y que tire más de especialización y de promoción, pues ya ha tenido el doble de suerte, porque mola mucho. Sí, y que se editó fatal en su momento. Quiero decir, sacaron los 3 volúmenes en 4 meses. Quiero decir que así es imposible.
Ahí es donde voy. Ahí es donde Sí, voy. sí, justo lo mencionaba al principio, de que estaba comentando de que otros títulos de formato europeo que tiene Diablo, por ejemplo, Tebori o el Ken Games y tal, ¿no? O el propio De Jazz, de los robledanos. de los De la Robledanos, fusión, ¿no? Cuando se... el propio Jazz Miner en su momento también, Sí. ¿no? Pero que es verdad que Pues ahora por A Jazz Minor le pasó un poco lo mismo, ¿eh? Es una también. obra cojonuda y se conoce menos. Porque muchas veces sabemos que según en qué editorial caigas, es el tema de es que es la promoción, el método, la manera de publicarse. Es que hace mucho, ¿eh? Hace mucho. Y además os vais a dar cuenta ahora, con la lista que tenemos de recomendaciones, es que sin quererlo, pero han salido más cómics publicados por norma editorial, porque es mucho de lo que consumimos del europeo como tal. Pero luego hay excepciones de este tipo que llaman nuestra atención. Por ejemplo, esto yo lo vi en su momento, pues ordenando y colocando tal los cómics, y al abrir y echar un ojo, dice, hostia, vaya dibujaco. Y lo dicho, lo tenéis ahora en un cofre de los 3 volúmenes juntos, que es el movimiento que hizo, por así decirlo, para que puedan darle salida al material, no nos vamos a engañar. Y nada, ahí publicado por Diablo Ediciones, pues 3 tomitos de este Zaya. Poco más por comentar, porque digo, es una historia bastante corta al ser 3 volúmenes de europeos y nada. Esto sí que no os esperéis un integral, ni mucho menos, ¿eh? Eso si lo queréis, 3 tomos y ya está. No tiene más misterio. Además, Bueno, me acuerdo de Tebori, que a Tebori le pasa un poco lo mismo. Al Ken Games le ha pasado lo mismo. claro. Son cómics muy disfrutables, una joyita. Pero hostia, hostia, se lo tienes que poner a la gente en la cara porque mucha gente no sabe ni que existe. Es que, No, por suerte, por ejemplo, tal vez Tebor y Ken Gates tuvieron un poco más de movimiento porque los autores, al ser de aquí, al ser ambos profesores del SDIP, pues hubo un poco más de movimiento promocional, por así decirlo, y tal. Pero la verdad que hay muchos cómics que han sido publicados aquí por otras editoriales no tan especializadas en el material europeo, que se han quedado un poco ahí en el olvido. No nos vamos a engañar. Además, uno de ellos es mi vecino. Coño, claro. Eso es verdad. ¿Qué nos decían por aquí? En el catálogo de Diablo hay auténticas joyas. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es a lo mejor quiero decir, yo me doy cuenta que a lo mejor lo tratamos los medios menos porque no son tan transparentes con el tema o no son tan brasas. Brasas en el buen sentido de ponernos todo el rato el catálogo en la cara o hacer lo que hacen otras editoriales. Por ejemplo, Norma Editorial lo hace muy bien, lo de estar siempre pendiente de la promoción. El que se vea en tienda, el sacarte el catálogo puntual, que también eso hace muchísimo que Diablo Ediciones tiene un poco el tema de las fechas, no lo lleva tan a rajatabla. Todas esas cosillas, claro, no estamos hablando del mismo nivel de editorial, no estamos hablando del mismo nivel económico de editorial. Una está a una altura económica y otro está a otra altura y hacen lo que puede. Soy muy fan de muchas cosas de Diablo, pero también te digo que es porque he estado dentro del mundo del cómic, si no muchas me las hubiera perdido, porque no las tienes presentes, por ejemplo, en las librerías de primera mano, te fallan a lo mejor en las fechas, no son tan constantes. Entonces yo creo que eso también es una lección también de cómo llevar una editorial. Yo creo que ahora en los últimos años han mejorado bastante también. Y sobre todo se han centrado más en la parte de ese cómic del EC que mencionaba, de darle más protagonismo, por así decirlo, claro, a esa línea y a las publicaciones del libro relacionadas con eso, con las películas, con la cultura japonesa, ¿no? Tal vez especializadas. Esos son geniales, Sí. Son geniales, tío. Tiene unos libros interesantísimos, ¿Qué más ponían por aquí? A ver, antes de pasar al siguiente, Lorena, que estaba por aquí. Hola, muy buenas, Lorena. ¿Qué pasa? Xavi preguntaba, muy buenas también, que comentaba por aquí por primera vez en el chat, bienvenido, y decía que se apuntaba a Portugal, que tiene muy buena pinta. Me va a gustar, es bonita. Además, el típico cómic que podrías hacer una película y se lleva un Goya, yo creo. Decía también una pregunta por aquí. Una pregunta, ¿creéis que se va a reeditar en color el Peter Pan de Loisel? Estando en manos de Planeta. Sí, pero ¿cuándo? Claro, es que Planeta sí que yo no hago apuestas. Yo de Planeta no hago ninguna apuesta. Pero
sería lo suyo, que si tiene los derechos, además es Loisel. Después estuvimos en la exposición también viendo, pues eso, estuvimos viendo sus cosillas y eran una auténtica maravilla. Yo creo que sí, pero de aquí a cuándo, pues no lo sé. No lo sé. Primero reeditan todo Spawn antes que Peter pague claro, color, ya te lo digo. Que ahí fíjate Spawn, que se tiró no sé cuántos años parado y ahora nos están metiendo Spawn como si fueran grapas, ¿sabes? Nos han metido estos chalers de Spawn como si fueran grapas, tío. Están hasta dibujando Spawn ellos mismos para sacar cosas que no existen, ¿sabes? Eso es verdad. Además que los álbumes de Peter Pan en color, o sea, cuesta una barbaridad ahora en segunda mano. Sí. Lo intentan vender bastante tocho, ¿eh? Así que bueno, habrá que esperar, de hecho, ¿no? De hecho, yo le regalé a Pepe el de blanco y negro. El blanco y negro, me acuerdo. Le regalé el de blanco y negro que pillé yo a Pepe, se lo regalé. Porque yo tengo la edición en color. Y yo sé que él disfrutaba del blanco y negro, pero yo me quedo con los álbumes en color que tengo, ¿eh? Eso es una cosa que tienen los dibujantes en general, ¿eh? Siempre les gustan y van buscando los blancos y negros para ver las tintas, los cabrones. Que me acuerdo que sí, se disfrutan otras cosas, desde luego. Un día me vino el color y todo el rollo no se nota. Me vino el Guinaldo preguntando si tenía el de Magic Order este de Coipel en blanco y negro. Y digo, eso solo ha salido en Francia, cabrón. O americano también, evidentemente, seguro, pero no sé. ¿Qué más nos dicen por aquí? A Diablo le pasa también con el manga. The Last Man lo publica Norma, porque no, The Last Man es de Diablo. ¿No? Claro, sí, lo que te está queriendo decir que si lo llega a publicar Norma, vale. todavía muchísimo más conocido. Seguramente. Pero mira, por ejemplo, una de las que en teoría podría haber sido línea de Diablo por el autor y por tal no sé qué, hubiera sido el Banana Soul. Y lo ha publicado el Nuevo 9. Y además replicando el mismo formato de Last Man, básicamente. Que eso está muy bien, que aunque muchas veces se cojas obras y publiques obras que tengan que ver o que en el país de origen tengan que ver con los autores, bien claro, con este caso el de Banana, porque tiene ahí al autor a uno de los autores de Asma, que luego aquí las editoriales digan, oye, piensen en el coleccionista y digan, hostia, pues lo voy a sacar del mismo formato, no les voy a hacer la putada de cambiarles el formato, ¿no? Eso también está bastante bien a veces, ¿eh? Sí, eso lo hizo muy bien, lo que decimos siempre, eso lo hizo muy bien ECC cuando cambió los derechos de Planeta. Menos mal, tío, menos mal que ahí sí que nos dieron, a los que nos quedamos con colecciones a media, nos dieron el mismo formato o lo mismo que hicieron con Invencible. Sí, hasta el último caso es Invencible, claro. Eso el lector lo agradece, pero mucho, mucho, mucho. El año pasado, además, justamente. Y aquí volvemos a Cyril Pedrosa. A mí es que me encanta. Ahora os digo que me encanta este autor, pero sobre todo en este Equinoccios. Esto sí que es una obra que voy a recomendar, pero no se la voy a recomendar a todo el mundo. No se lo voy a recomendar a todo el mundo porque no estamos ante un cómic como tal, sino que estamos ante muchos cómics, muchas maneras de narrar y un experimento total y absoluto, tanto en narrativa como en literatura, como en dibujo. Aquí tenemos un Cyril Pedrosa multiestilo que utiliza los equinoccios, utiliza los 4 cambios de estación para contarnos muchísimas historias, para contarnos, es verdad que sí que nos podemos centrar, o quizás tú como lector eliges dos historias raíces, ¿no? La de este hombre que está desencantado con el mundo y la de una chica a la cual la vemos que hace un poco de espectador del mundo que nos quiere crear este Cyril Pedrosa, del paso del tiempo, y el cómo representa al resto de personajes o al resto de historias como personajes secundarios, pero que todo tendrá su significado. Según vayamos leyendo, vamos a tener cómo se van alternando, cómo se van cruzando las historias y cómo al final historias sueltas, que también es un poco el ejemplo que quiere dar aquí Cyril Pedrosa, de cómo las pequeñas vidas individuales de cada uno, de cómo las pequeñas vivencias de distintos entornos, de distintas vidas, al final conforman un todo y da el sentido de unidad. Esta obra, al final te das cuenta que todo está encadenado,
Pero hay que decir que es un ejercicio que no le puede a lo mejor gustar a todo el mundo. No nos encontramos ante una historia completamente lineal. Nos vamos a una historia que está centrada en 4 partes, cada uno de los equinoccios, cada una con un sentido, cada una con la búsqueda de una parte de la identidad en esos diferentes personajes, en las diferentes estaciones. Al mismo tiempo vemos que al principio de la historia nos va a trasladar a tiempos de antaño, millones de años atrás, en el cual vamos a ver a un personaje primitivo, el cual tiene unas pequeñas vivencias y unas pequeñas aventuras en plan mudo, que aunque sea de hace de millones de años, nos vamos a dar cuenta que tiene un sentido y que le busca una metáfora a lo que están viviendo en esas estaciones, en esas diferentes tramas, el resto de los personajes, tanto los 2 personajes raíz, como os digo, como los personajes secundarios de cada una de las historias. La gracia es que homónimos, que hemos hablado aquí muchas veces de Antonio Navarro, es esa sensación. Es esa sensación de darme un montón de historias, de darme diferentes perspectivas, pero que al final todas conforman un uno, conforman un todo. Esto nos va a hacer pues una mezcla de estilos. Vamos a tener la historia, por ejemplo, de la fotógrafa, que además tiene una curiosidad, y es que a este personaje en ningún momento le vamos a ver la cara, porque no es lo importante. Ella no es la protagonista, ella es la retratista de los tiempos, es la retratista del resto de personajes, por lo tanto su identidad, que bien se corta con las viñetas, bien la tapa con la cámara, no nos importa, porque es ella un poco la que nos hace de Watu, nos hace de Watcher, es la que nos va contando la historia de cada uno de ellos. Pero luego vamos a tener también páginas completamente de texto, donde vemos que incluso hace un trabajo más experimental, más pictórico, más narrativo directamente o más literario. Vamos a tener a Cyril Pedrosa de Portugal, y vamos a tener que cada una de las historias tiene un estilo diferente, el que pide, el que realmente necesita la historia, y cada uno con un sentido, pero todas ellas engarzadas con lo que esa estación, con la metáfora de la primera historia, nos quiere explicar. Muy difícil de explicar, porque tendría que ponerme a contaros historia por historia, me tendría que poner a hablaros de qué va cada una, cómo enlazan, cuando Cyril Pedrosa no es lo que quiere aquí. Lo que Cyril Pedrosa quiere es totalmente hacer un ejercicio de estilos, un ejercicio de metacómic, un ejercicio en el que sepamos apreciar diferentes estilos de cómic, diferentes narrativas, y que al final todas estén dentro del mismo mundo. De ahí el usar en cada una un estilo diferente. No es una obra que puedas reseñar fácilmente, os estaréis dando cuenta, porque estoy diciendo todo y no estoy diciendo nada a la vez, porque es una obra completamente de sensaciones, de sentimientos, una historia que vas hilvanando tú en tu cabeza. Tienes que estar. La verdad es que yo no la recomiendo que te la metas del tirón, porque no estamos hablando, aparte de poquitas páginas, estamos hablando de un integral que será unas 350 páginas, en las cuales vamos a tener tantas historias, que nos va contando tantas historias paralelas, y vamos a ser nosotros los que le tengan que encontrar el sentido a todo ello. Pero por eso lo comparo a homónimos. Es un ejercicio de estilo y un ejercicio de lo que se es capaz de hacer un cómic. Del mismo momento que os digo que Portugal es una lectura agradable, que es una lectura que puede ser para gente incluso ajena al mundo del cómic, esta lectura de Los Equinoccios me parece una auténtica pasada, me parece muy surrealista, me parece un experimento que tampoco se lo recomendaría a todos los lectores de cómic. Te tiene que gustar leer y tienes que saber ante qué te enfrentas. Pero para mí es mi obra favorita de Cyril Pedrosa, porque al mismo tiempo que te estoy diciendo de esa complicación o de esa dificultad de lectura, te estoy diciendo que es la que más disfrutas, la que más se te mete en el cuerpo, la que más te da por investigar, la que cierras el cómic y te pones a preguntarte, pues esto va a ser por esto o va a ser por lo otro, y que te deja jugar y te deja a ti darle un sentido a algo
pues que realmente lo tiene, pero que te deja también tu trocito, ¿no? De reflexión, y te deja tu trocito de sensaciones. Una obra muy especial, y una de esas obras de las que se tendría que hablar más, y completamente sea el ejercicio que sea el de Pedrosa, ¿ves? Por ejemplo, mira, aquí tenemos a lo mejor un ejercicio un poco más la Edad de Oro, donde él junta todos sus estilos y lo adecúa para cada trozo que nos está contando, para llegar a un final donde todo tendrá un sentido. Es una obra especial y una obra que te tiene que gustar el cómic, y te tiene que gustar sobre todo la experimentación. No es para cualquier lector, no le recomendéis esto a alguien que no le gusta el cómic, porque le volvéis automáticamente loco. Como me gustan los cómics que no te lo dan todo hecho, ¿eh? A mí esos tipos de cómics me llaman mucho la atención y se agradece Prueba mucho. este. Sí, no, Prueba este porque es un ejercicio que ya te digo es mágico, es mágico. Por eso es mi preferido. Me gusta mucho Portugal y sabéis que le he puesto por aquí. Pero Equinoccios creo que va más allá. Equinoccios está lo que me ha contado Cyril Pedrosa y el significado que le he dado yo. Por lo tanto, automáticamente lo convierte en un cómic mío. Lo convierte automáticamente en un cómic que tiene un trocito de mí, y es la parte en la que yo, de la comprensión que le he querido dar, ¿eh? Ahí, darle tu propia interpretación a eso. De ahí, compararlo con homónimos. Ya. Los que habéis leído homónimos sabéis de qué os estoy hablando. Pues sí, la verdad que sí. Y lo bueno es que está disponible, lo acabo de comprobar. Yo ya me lo encargo de momento para poder leérmelo la próxima semana. Y Portugal también, tú. No, Portugal sí que lo tengo, sí, Portugal sí lo tengo vale. fichado. Pero este no. Y el que ha dicho Fran también, me lo voy a fichar ya. Las tres sombras. Sí. Bueno, y la Edad de Oro, ya que estamos. Joder, si realmente lo único que decir Pedrosa que tengo es Portugal. Pero bueno, mira, ha servido para apuntarme más títulos. Únete al pedrosismo. Sí, yo lo compro, yo lo compro. Traeremos más obras de Pedrosa. Yo he traído dos y decía, joder, no sé si llevar esta un día y luego otra. Y digo, venga, la voy a meter las dos. Porque me gustaba mucho hacer también la comparación de diferencia de estilos. De obras, de cómo un autor puede hacer una cosa más sencilla y más amable, y cómo puede hacer auténticamente un trabajo de autor y lo que le sale a él de ahí. Y muy bien hecho, ¿eh? Bueno, Rafa, bienvenido. Buenas, que apuntaba por aquí, Rafa. Fíjate, te digo homónimos y te digo Keijis. Me pasa como con Keijis también, de Dave McKean. Tiene ese toquecillo, vale, donde quizá el 60 o el 70% de la obra eres tú, y el 30% de la obra es lo que él te está contando. Pero le interesa tu opinión. Mola eso. Pues nada, Los Equinoccios de Cyril Pedrosa, publicado por Norma Editorial. Otro título más a apuntar. Vamos a ver qué más tenemos. Vale, ya sé cuál es. Este le tengo yo aquí también. ¿El cuál? El de Nana Asesina, que cuando me dijiste, voy a llevar el de Nana Asesina. Sí. Coño, yo el de Nana Asesina me lo he leído y tal, pero no caía, y no me ha dado tiempo a buscarlo, y no caía cuál era, ya sé cuál es. Yo con el tercer álbum, porque este es el recopilatorio integral, ¿vale? La edición integral, son 3 volúmenes, son 3 álbumes. El tercer álbum me parece una fumada, no voy a engañar. Porque a mí lo que me ha transmitido esta obra, desde el principio hasta al menos el volumen 2, es un rollo muy Frank Miller, muy Sin City, muy de atmósfera oscura. El propio tono ese del taxi amarillo y de muchas cosas amarillos te recuerda cuando utiliza ese tipo de color para darle un protagonismo dentro de la página y de la composición y de todo respecto a lo que estás viendo en los fondos y todo tal. No sé, a mí al menos los dos primeros álbumes mantienen esa coherencia lineal de lo que es la historia. Como el tercero te rompe. Así lo voy a resumir como introducción, ¿vale? Los dos primeros álbumes muy centrados en lo que es la trama y tal. El tercero evidentemente tiene relación, y sobre todo creo que es donde más se centra para poder interpretar lo que sería el título de la obra, que es La Nana Asesina. Pero es que es verdad que a mí al menos me rompe. Me hizo ahí una jugada de decir, joder, ¿y ahora cómo es que meten esto, no? Pero bueno. Obra de Philippe Tomé y Ralph Meyer, que posiblemente actualmente a Ralph Meyer lo conocerá más todo el mundo por su obra de Undertaker,
que yo creo que es de los títulos también de norma editorial que más ha destacado en los últimos años, ¿no? El señor Azconegui, por ejemplo, está muy enganchado a Undertaker y lo recomienda mucho, esos 6 volúmenes. Pero bueno, aquí tenemos a Ras Meyer también ahí al dibujo. Lo dicho, una atmósfera muy de crimen, muy de misterio, de asesinatos, de tal. Vamos a ver ahora mismo, voy a coger el tomaco para que lo veáis, este integral, ¿vale? Que sobre todo se va a centrar en una pareja, en Marta y en Joe, ¿vale? Joe es el que vemos aquí, que va a hacer de taxista, que de primeras ya te está dando pistas de que algo le está pasando, porque las primeras páginas hay como que sufre unas taquicardias, ¿no? Una especie de taquicardias o unos dolores en el pecho, y te da pie a que, bueno, mira, incluso en esta propia página, en la página 1, ves cómo se está llevando la mano al pecho porque sufre unos dolores y tal. Y a la mujer, que la vamos a ver que pues ha sufrido un accidente y que va en silla de ruedas, ¿vale? Es una mujer que ha tenido accidente, va en silla de ruedas. Joe, su marido, se tiene que ocupar de ella y de todo lo que eso conlleva, ¿no? Y tal. Lo que pasa que evidentemente pues no es una pareja o no es una relación en la que esté en su mejor momento, ¿no? No es una pareja habitual que, bueno, pues se pueden querer, se pueden cuidar a ambos y tal, no. Él se ve prácticamente obligado a cuidarla, ¿vale? Mientras que ella pues la mujer sospecha de que evidentemente pues Joe le engaña y que no precisamente tiene buenas intenciones, ¿vale? Los pensamientos que pueda tener Joe o los pensamientos que se le puedan pasar por la cabeza de Joe son cualquier cosa menos positivos respecto a su mujer, ¿vale? Tiene unos pensamientos bastante turbios, bastante oscuros, incluso te va a mostrar distintas formas de deshacerte de tu pareja, por así decirlo. Evidentemente todas ilegales, ¿vale? Todas acabarán en un mismo destino, que es la muerte, no nos vamos a engañar. Y nada, lo dicho, vamos a ver a este protagonista, Joe, ¿vale? Él es taxista. Vamos a ver que en su día a día le va a pasar una serie de cosas. Vamos a ver de que va a conocer a gente que le va a ser útil en su pensamiento y en su propósito respecto a su mujer. Va a tener por ahí un amigo médico que también ha sido parte de su pasado y que tiene algún tipo de vinculación también con su mujer. Y vamos a ver pues eso, cómo se va a centrar él, cómo va a intentar conseguir ese objetivo. Va a tener también en muchos momentos en modo de sueño, lo que he dicho, cómo deshacerse prácticamente de su mujer. Es una relación pues eso, bastante tóxica, la verdad, bastante tóxica, porque que están prácticamente obligados a estar uno con el otro. Los motivos te los cuenta la historia. A partir de ahí, por ejemplo, si es verdad que ahora lo estoy recordando, el tomo 2 sobre todo se centra más en la mujer, en explicar qué es lo que le pasó, como, pues, lógico, un accidente, ¿vale? De coche, y termina, pues eso, en silla de ruedas y perdiendo la movilidad de las piernas. Lo que pasa que ahí tiene cosillas, porque juega con esa cosa, ¿no? De se ha recuperado, no se ha recuperado y tal, ¿vale? Te va a jugar con eso. Luego el Joe pues se va a relacionar, pues lo dicho, va a conocer gracias a su trabajo a gente, pues eso, bastante chunga, incluso a alguno le ayuda a escapar de la policía y lo tiene escondido ayudándole a curar sus heridas, para que cuando se recupere le haga el chantaje, ¿no? De, oye, yo te he salvado la vida, me des un favor y te voy a pedir un favor, pues bastante chungo. Lo que pasa que, claro, para esa persona en concreto, pues el trabajo no es chungo, porque ya lo hace habitualmente, ¿no?
Y en general es eso. La atmósfera y la sensación constante es de ansiedad, de provocarte pues esa angustia, ¿no? De conseguir a su objetivo, la mujer está en peligro constantemente, a nada que pueda, lo mismo la tira por las escaleras otra vez y la termina matando, ya sabes, que es un golpe bien fuerte en la cabeza y se queda ahí. Eh, no sé, los dos primeros tomos resulta bastante angustioso, bastante tal. Pero es que la atmósfera, que lo he dicho, me transmite también ese rollito de Sin City. Y que me gusta, o sea, me gusta ese tomo. Y lo he dicho, el tomo 3 sí no quiero decir nada porque ya me parece el diferente, por así decirlo, ¿vale? No desconecta de la historia, pero sí me parece que cambia un poco las tornas a lo que es los dos Bueno, primeros pero le da todo el volúmenes. giro. Le da todo el Claro, giro. A claro, mí me claro. gustó. Le A da mí el me gustó. giro. Sí, 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 no, a mí también. Lo que pasa es que de primeras, hoy repasándolo, no recordaba esa sensación de que me transmitía. Es como, no sé, no sé incluso si en su momento, porque desconozco la forma o el tiempo que pasó entre publicación y publicación en Francia, que eso muchas veces suele ser un motivo, ¿no? De que igual fueron dos volúmenes muy seguidos y un tercero por ahí para complementar, y es como que hay un toquecillo diferente, dejémoslo ahí, ¿vale? Hay un toquecillo diferente entre el volumen uno y 2 y el tercero como cierre final de la historia. Es verdad que los dos primeros nos dan un toque, pero yo creo que también está un poco ahí la originalidad de la obra. Sí, Es como que al principio nos da un género noir, y de hecho creo que te da esa sensación de que estás sí, leyéndolo y ya sabes hacia dónde vas a ir o hacia sí. dónde te va a llevar, ya ves las intenciones de uno, la desconfianza de la otra, el ambiente criminal que tienes, noir puro y duro, y quizá el tercero es el pequeño, el golpe de originalidad que te llega a sorprender. Sí, 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 o sea, y en el anterior también Tomo lo Y el final, decía. y el final, y el final también. Él lo decía, me pasó un poquillo en su momento también con... ¿Cómo era este? El de Juan Solo, por ejemplo. Que no, que era más rollo mafia, más rollo grupos como bandas y tal, no sé qué. Y de pronto te meten lo que te meten, que es que el protagonista está ligado a cosas, pues no sé, más espirituales, ¿no? Como más rollo Jesucristo y toda la historia. No sé, esos toques de esos cómics y creo que hasta ahora solo los he encontrado en cómics europeos, por así decirlo, ¿eh? No recuerdo yo una historia de cómic americano que me haya marcado de esa forma. Pero en títulos europeos los tengo más marcados de llevarte una pauta, por así decirlo, de lo que es el tono de la historia y de frente con un final o con un álbum o con una tercera parte, romper ese hilo, pero evidentemente ligado con la historia, ¿no? No es que te cambien todo de golpe y te cuenten otra historia, sino que te dan un giro que te hace que pensar, pero ¿qué ha pasado aquí entre medias, sabes? O sea, Herencia del Incal, herencia del Incal. Lo que pasa es sí, que el Incal no se espera el último tomo, Claro. pero te da un cómic de aventuras y de repente, cuando llegas a cierto momento, dices, joder, como no es el mismo cómic, no es el mismo cómic. sí, sí, el toque Jodorowsky, por así decirlo también. Los Pero humanoides desgraciados que hicieron mucho, sí, tío. sí, 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 sí. Bueno, no me cabe duda de que este Philip Tomé seguramente pues ha leído y tiene referencia de esto, del Por ahí. Incal evidentemente y Ras Meyer aquí pues de Sin City también, de Frank Miller evidentemente. O sea, aquí hay muchas cosillas, mucha referencia por así decirlo. Lo que pasa es que yo más que Sin City, del cine noir más clásico y de las novelas noir más Claro. clásicas, porque Sí, a su eso vez sí. Sin City tiene mucho del género noir, ¿eh? Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Se van hilando referencias, creo yo. Pero bueno, todo esto pues hace que tengamos esta nana asesina, básicamente, ¿vale? Y lo dicho, también es un álbum integral, son 3 volúmenes en su momento, pero esto te lo recopila en un tomito integral, ¿vale? Y a nivel gráfico pues es el que veis aquí, con todos esos toques de ocre y en algunos elementos resaltados por ese color amarillo, que es uno también de los destacados de la obra, básicamente. Incluso en algunas cajas de texto que se utiliza en el cómic como tal, ahí se verá, son directamente amarillos, ¿vale? Son directamente amarillos. Tiene material extra, ¿vale? Tiene bastante material extra, hay que decirlo, en cuanto a recopilación de comentarios, de ilustraciones y de tal. Tiene su material extra.
¿vale? Tienes ahí algunas páginas de entintado y de tal. O sea, en general, un Ujú. álbum europeo bastante bueno. A mí, ya te digo, repasándolo justo hoy, no recordaba esa cosilla que me daba ese tercer álbum. Pero bueno, ahí lo dejo. Nana Asesina de Philippe Tomé y de Ralph Meyer. Otro más de Norma Editorial, básicamente. Que sí, parece que, ya, que nos patrocina este directo. Si es lo que más consumimos. Sí. Es que claro, yo creo que cada cual tiene su parcelita, su terreno tiene su terreno de europeo, porque yo sí, por ejemplo, me he dado cuenta de las elecciones que hemos hecho y yo se nota muchísimo, igual que te digo, este es el manga que me gusta o este es el independiente que me gusta, te digo, este es el tipo de europeo que me gusta. Y aún así he intentado variar, he traído uno para variar, para decir, joder, no voy a traer obras personales, filosóficas, ¿vale? Voy a intentar cambiar un poco. Pero es igual, que luego tienes Ponenmon, luego tienes cosas de Ponenmon, que cosas de Ponenmon, por ejemplo, están más dedicadas al cómic europeo más clásico. Mm. Norma sí que está mucho con, sobre todo, el tema de la actualidad de las ediciones francesas. Ves a Planeta, que Planeta lo que le interesa, bueno, Planeta de risa, porque Planeta cuando llega a las subastas, a la lonja de europeo, es de todos sabidos que ellos no miran ni las obras que son. Ellos directamente dicen, sácame las cifras de ventas y con esas cifras de ventas yo compro lo que más venda. Claro. Ni siquiera les da, o sea, ni siquiera se preocupan de qué producto es. A ellos lo que les preocupa es las cifras de venta. Luego vemos que Yermo tiene otro campo también, ¿no? Que es el campo incluso más fantasioso o el campo de obras que tampoco serían muy diferentes o los guiones son muy diferentes, o que tienen unos autores. Tiene unos autores concretos. O luego te das cuenta Nuevo 9, que es más experimental. O sea, creo que dentro del europeo, hablamos del europeo en general, cómic europeo en general, pero también, claro, por supuesto que tiene sus ramas, no deja de ser BD y cada uno tiene su género propio. Sí, aquí por ejemplo nos decía Xavi, muy buena pinta tienen todas las recomendaciones, dan ganas de pillarse todas. Y también nos decía, ¿habéis leído Diente de Oso? Norma saca un integral esta semana. Claro, y mira, están diciéndote hay un truco. ¿Por qué también consume mucha gente últimamente europeo de Norma? Ahí ha dicho la palabra secreta. ¿Por qué Nana Asesina lo lleva? Integral. Mm. Integral. O Sí, sea, no, está claro. No me sale la palabra, la tendencia ahora mismo. Y yo creo que hasta la manera de trabajar en el cómic europeo claro. se está viendo así, de esperarse, aunque tengas el primero hecho, para sacar el segundo y sacarlo más junto o directamente de la vendón. Yo hoy Lo traigo más un caso, económico. hoy traigo un caso de álbum por álbum. Y atentos a lo que os voy a decir, que voy a decir guay, pero si esto continúa, porque con el tiempo que ha pasado no sé yo si va a continuar. Claro. Mm. Ese es el caso. Este es el caso. La Catedral de los Abismos de Yermo, ¿vale? Esta es una obra que, mira, lo primero que es una obra que cuando tú la ves en la tienda y la abres te dice cómprame. Además ahora que está la gente con todo lo de los mundos con todos los de los mundos de Arran, tenemos aquí a Aistin, el cual está dentro de Druidar, dentro de Elfos, dentro de los mundos de Arran. Y aquí, pues esto, fuera de ese mundo, no deja de ser una historia de fantasía épica, de fantasía medieval, donde se junta con la fantasía, con la mitología, donde crea su propio mundo de espada y brujería, que tiene aquí a Grenier, que ya te digo que los dibujos son una auténtica pasada, son una auténtica maravilla, que con poco que te guste este estilo de fantasía, pues mira, para esos fans de los mundos de Arran, es un título perfecto. Es un título perfecto sin tener que meterte en los 15, 16. No es un universo tan completo, no es un universo de una continuidad, pero es para quien quiera picar esos mundos de fantasía o esos mundos de espada y brujería sin la necesidad de comprarte muchísimos álbumes. Pero ¿qué ocurre? Yo traigo la Catedral de los Abismos número 1. Esto sale en 2019. Nos recoge los dos primeros volúmenes que hay en Francia, que son el 1 y el 2, en un solo álbum.
Y nos trae una historia pues muy maja, nos trae la típica historia que hemos conocido todos o que no, pero que tú sabes a lo que te enfrentas y sabes lo que te gusta. Y es que estamos en un mundo imaginario completamente en el que el mundo está dividido en norte y sur. El norte y sur comenzaron una guerra, adoran a dos dioses completamente diferentes, a Lot y a Safari. Y hay una lucha entre ellos, ¿no? De a ver cuál es el dios mejor, cuál es el de la verdad, diferentes culturas. Entonces, estos dos dioses, el dios y la diosa, lo que llegan es a la conclusión de que el mundo no puede permanecer unido porque siempre va a haber guerras y hacen como una especie de pacto en el tú lo tuyo, yo lo mío. Y a partir de aquí lo que hacen es separar el norte y el sur por una gran falla, el famoso abismo, y así se tiran pues milenios, se tiran muchísimos años separados. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo nos va a contar la historia de una protagonista, la cual, de Sinead, la cual va a ver cómo su familia es completamente asesinada, cómo las tierras de su familia son completamente quemadas y ve morir a todos. Ella es la única superviviente y se va a encontrar con unos caballeros del temple que por piedad y en cierto modo por religión, porque ellos se lo toman como un don divino, se lo toman como que ha sido una señal de su dios, el encontrar a esta chica, la hacen ingresar en el temple. La hacen ingresar en el temple siempre con la diferencia de que nadie ocultan su sexo porque saben que en el temple no puede haber ninguna mujer. Entonces, lo que nos va a contar, sobre todo en este capítulo 1 y en el capítulo 2, son los diferentes personajes. Vamos a ver el entrenamiento de ella y cómo poco a poco, pues, ese tema religioso, ese don divino del que estábamos hablando, ese mensaje divino, hace que sea ella o que se traduzcan los antiguos textos como que ella es la responsable de encontrar un códice antiguo, el cual habla de cómo volver a unir el norte y el sur. Y cómo volver a unir el norte y el sur a través de la construcción de una catedral, porque hasta ese momento la única manera que tú tienes de pasar del norte al sur es por una especie de lianas dejándote la vida y encima luchando con seres mitológicos como son unos gigantes que no te dejan pasar al otro lado por el castigo, que la lección que les dieron los dioses. Por otro lado, tenemos a esa protagonista, que es la que lleva todo el peso central de la trama, pero luego tendremos aquí a un arquitecto, el cual ha comenzado la otra tierra a hacer, por parte de un mago maléfico, un nigromante, que conoce este códice y ya se está adelantando a construir esa catedral que unirá ambas zonas, norte y sur. Pero a este al final le estafará el nigromante y le dirá, pues mira, no me has alicatado bien los baños. No me has alicatado bien los baños, así que no te pago. Entonces este señor que se ve con la tesitura de que no puede pagar a los obreros que han estado trabajando en esa catedral, por lo cual él tendrá que buscar una solución, él se enrolará en la aventura para conseguir riquezas y poder pagar a estos obreros que se han quedado al mismo tiempo con su hijo como seguro, ¿no? Pues me quedo con tu hijo hasta que no me pagues, me lo quedo y si no lo matamos. Y luego, por otro lado, tenemos también a otro personaje que es un inquisidor y al final, pues eso, es una presentación, sobre todo además en el segundo capítulo, es más vemos la historia de este inquisidor. Entonces esto es como una presentación del pasado de los personajes hacia una historia que está muy chula, una historia que tiene ya os digo, tiene un poder visual que es acojonante. Y si te gusta esta temática, es tu cómic. Si te gusta los mundos de Arran, esto es más de lo mismo, porque encima ya sabemos que hay uno de los valores que ha construido, que ha sido partícipe, que ha sido arquitecto de construir esos mundos, pero quizá una historia más simple que no tiene nada que ver con ese universo, pero que no deja de ser fantasía, muy bien contada, muy bien dibujada. ¿Recomendable? Sí. Recomendable, sí. Yo te diría que si te gusta este género te tiraras tú ahí de cabeza. El problema es que yo llevo con este tomo aparcado desde el 2019. Estamos a 2022. Yo por lo que he visto en Francia ya está el número 3 y el número 4 publicados de hace tiempo. Claro, mi idea es, oye, tírate de cabeza, pero asegúrate primero que esto va a continuar y que no te pase como a mí, que yo todavía a día de hoy tengo la duda.
tengo la duda. Me gusta mucho y, como bien os he dicho, no es nada filosófico, pero son las típicas historias que si te gusta la fantasía, la fantasía, la caballería, todo esto de la espada y la brujería, vas a encontrar tu sitio con un universo, con sus propias normas, con sus propias religiones, sus propias creencias, en las que poco a poco te vas metiendo. La única duda es, ¿continuará? Habrá que preguntarlo. Yo es que aquí no sé, lo que has dicho tú. Meterme en algo que posiblemente lo hayan dejado ya bastante aparcado porque le dan protagonismo a otras publicaciones y a otro universo que han creado, que evidentemente seguro va acompañado a nivel de ventas, no nos vamos a engañar. Pero no estar seguro de ello y de quedarme colgado con uno de estos títulos, no. Me plantea la duda al menos, Me plantea la duda al menos. Ya, pero a mí es una pena y es un mal movimiento porque yo cuando salió estaba trabajando en tienda y créeme que se vendió bien. Al menos la gente se interesaba mucho por este tomo. La gente se interesaba y en tienda funcionaba bien. No sé en el resto de las tiendas, pero a mí me funcionó bastante. Sí, no, pero yo cuando salió recuerdo haberlo pues muchas reseñas, Claro. gente que lo compraba. Sí, sí. Entonces estamos hablando de que vale que no está incluido dentro del universo de elfos, pero oye, tenemos ahí, pues como bien digo, uno de los pilares de ese universo y puliéndolo un poco y dándoselo a entender. Aparte, no creo que se separe mucho de ese tipo de historias, porque hay que decirlo que está fantasía, espada y brujería desde un tono adulto, desde un tono trabajado, un tono adulto, un tono serio, un tono que no es para adolescentes, sino que comparte la tradición más adulta de este tipo de género. Vamos a ver su violencia, vamos a ver su sexo entre comillas, ¿no? Vamos a ver historias turbias, vamos a ver matanzas, vamos a ver historias de venganza, de hermandad. Creo que tiene todos esos valores. Y sobre todo, lo siento, el dibujo es una puta obra de arte. No, el dibujo tiene una pinta increíble, la verdad. Eso desde luego. Además a la gente lo que le llamaba mucho la atención. Pero aquí al final es lo de siempre. Si un TVO no vende, dejan de publicarlo y ya está. Sí, Guillermo no es la primera obra con la que lo hace y no es la única editorial que lo hace. Sí, pero yo estoy con lo de Germán. Es que se habló mucho de él. O sea, quiero decir que se habló mucho de él y yo tengo la experiencia directa de eso, de que la gente también tuvo un fallo, para mi gusto, y es que se publicaron a la vez La Catedral de los Abismos número 1 y el de Hub, el de la serpiente y la espada. Y también el de Hub, la serpiente y la espada, la serpiente y la lanza, no me acuerdo cómo era el de Hub. El caso es que se publicaron a la vez y el otro eclipsó muchísimo, Guay, esto es mi maestro, Enki Bilal. Siempre lo digo, si hay uno de mis autores favoritos, mira, volviendo a Humanoides Asociados, si hay uno de mis autores favoritos, es Enki Bilal, en europeo. O sea, uy, perdón, se me ha saltado el PDF. Pido disculpas. Realmente sigue este. Vale, pues venga, dale ese. Vale, una estrella de algodón negro, ¿vale? Joder, esto es una obraza, tío. Por aquellas épocas, cuando me acuerdo que me daba mucho por meterme de cómics de hermanos, que juntaba ahí creo que unas reseñas en plan Katanga, tal y algunas tal, que me gustaban mucho. Y esta me quedó muy marcada, me quedó muy marcada por el hecho de la curiosidad y el detalle de la historia de un país en concreto, ¿no? Estados Unidos y tal. Y nada, pues quería traerla aquí porque me pareció una historia muy ay, que no me sale la palabra. Joder, estoy ahí. Sí, eso es. Y era como también una historia sensible que se va juntando, ¿no? Tanto la parte del pasado, por así decirlo, la parte histórica, con lo que sería el presente en ese momento, con una serie de cartas, de anotaciones y tal, ¿no? Y cómo va enlazado todo,
¿no? Y desde el propio nombre nos da pie un poco a imaginar por dónde puede ir la historia, ¿no? Una estrella de algodón negro. Y esto es porque realmente son como dos historias que se juntan, ¿vale? Una es en 1776 y otra es en 1944, ¿vale? En una, por ejemplo, vamos a ver, está enlazado, ¿por qué? Porque tiene que ver con un pariente de uno de los protagonistas de la historia que transcurre en 1944, perdón. A veces perdona, pero ya la garganta me está llegando bastante a los límites, ¿vale? Ya no sé ni decir alguna palabra. ¿Cómo se van a entrelazar esas dos historias, ¿no? Y el significado de ese algodón negro. Básicamente es porque, a ver que lo diga bien los nombres, mira, George Washington le pide a Betsy Rose que confeccione una bandera, la bandera del futuro de Estados Unidos, básicamente, la bandera de Estados Unidos de América. Y Angela Brown, que es la criada a la que encargan la bandera, pues decide, por así decirlo, ¿no?, añadirle un pequeño detalle, un detalle que, bueno, de primeras no va a estar evidentemente a la vista de todos, porque ella siendo una criada, pues de raza negra, pues no estaría como bien visto, ¿no? Evidentemente, todos van a creer que todo está compuesto pues por esta Betsy Rose, ¿vale? Lo que pasa que en un futuro un miembro de su familia que se va a encausar en la guerra como soldado, pues evidentemente sufre maltratos por ser negro, sufre incluso por sus propios compañeros del ejército, discriminación, esa separación que sufrían, ¿no? Y todos luchando evidentemente por el mismo objetivo, ¿no? Que es pues presentarte y representar a tu país y conseguir ese objetivo que tiene, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de unas cartas que les va haciendo llegar, creo que era su hermana, si no me equivoco, él va enterándose de la historia que transcurre, pues eso, en 1776. Y por casualidad, o cosas del destino, una de los objetos, en este caso la bandera, pues él va a ir descubriendo lo que pasó en esos años, la relación que tenía con esa criada, la relación que tiene, o la vinculación, por así decirlo, familiar que tiene con esa criada, y el significado que se le otorga a esa bandera, ¿no? Sobre todo por esos movimientos también que se vieron en ese momento y que se ven en la actualidad, que es pues eso, la lucha de la igualdad de todas las personas, ¿no? Independientemente de la raza, el color de piel que tú tengas y de tal. Son historias que, por así decirlo, transcurren en dos tiempos, pero que se van cada vez uniendo y enlazando más, pues por cuestiones de que se van revelando en esas cartas todo lo que pasó, tanto creo que es su tía, si no me equivoco, la criada o algo, era un miembro de su familia, eso seguro, porque no recuerdo ahora muy bien ese contexto, pero que se va enlazando con el protagonista, que joder, es que ya no me acuerdo cómo se llama. Lincoln es el soldado que, bueno, también podemos ver en portada. Y lo curioso es eso, porque también en el momento de la guerra, por así decirlo, y estando en pleno momento, ¿no?, de pegarte a tiros con el bando contrario, ahí es donde realmente te das cuenta que da igual el color de piel que tengas o tal. Si es un compañero tuyo, por así decirlo, te va a defender y te va a incluso dar su vida por ti, ¿no? Y es una de las cosas que también se destaca un poco en la historia. En el apartado gráfico, pues la verdad que es lo que vemos ahí, utilizando esas tonalidades de verde. Luego por algunos momentos utiliza las tonalidades de azul y otras en rojo o naranja, si no me equivoco, ¿vale? Para un poco pues diferenciarte los distintos estados, por así decirlo, por el que pueda pasar el protagonista de la historia. Me parece una historia, pues eso, bastante sensible. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver una página en la que tal vez tiene el detalle eso, ¿no? De lo que decíamos.
de la confección de la bandera y un símbolo que en principio estaba pues eso, pensado realmente para la unión de todos, ¿no? De un país, de algo simbólico, algo que te llevase a pensar de que eres parte de ello y de que te motivara, ¿no? Para en cualquier momento pues estar preparado, listo para defenderlo. Pero que vemos que quieras o no dentro de un país, pues siempre hay diferentes opiniones o diferentes puntos de vista. Eso está y claro. también la contradicción de estar peleando contra los nazis, ¿no? Y tener eso dentro de tu propio... Claro. de tus propias filas, ¿no? De tu propio país. Sí, la incongruencia que puede causar eso, de decir, oye, que realmente estamos del bando contrario, son esta gente que tiene esta ideología o este propósito, el cual nuestro país está en contra y por el cual estamos luchando, mientras que internamente pues vemos a un soldado que sufre todo eso, que en teoría debería ser eso por el bando, o sea, no debería, pero que lo ves más lógico, por así decirlo, de que todo ese ataque venga por el bando contrario y no dentro de tu propia casa, por así decirlo, ¿no? Y pues pierda, por así decirlo, realmente el significado por el que fue creada o concebida ese símbolo, esa bandera. Pero bueno. Es un poco, está muy bien explicado en Dream Angels, ¿no? De Garenis. Donde llega a la filosofía ese bando. Ese bando de soldados negros llegan a la conclusión de estamos luchando contra los nazis, pero que estamos luchando para darle la razón a los mismos que nos tratan así en nuestro país. O sea, estamos luchando justamente contra los ideales que nosotros sufrimos en nuestro país, es lo que dice Germán, esa contradicción. Que te puede generar. Pero bueno, veremos que esto ha pasado. Por desgracia sigue pasando y bueno, esperemos que algún día pues evidentemente cambie eso, pero en fin. Pues nada, una estrella de algodón negro de Ives Sente y Cuzor, y también pues publicado por Norma Editorial, un tomito integral donde recopila todo y que también fue publicado pues hace ya un par de añitos por lo menos, antes de la pandemia seguro. Joder, 2016, 2017, como mínimo 2017. Espérate que te lo compro en la página de... 2017, lo más seguro, ¿eh? Sí, yo vivía aquí en Madrid ya, cuando salió esto, o sea que menos de 5 años hace. Yo estaba en otro sitio cuando se reseñó esto. Sí, por eso sí, yo también. En mi punto de aprender a contar ahí, de saber en qué año fue más o menos. De referencia. 2018, 2019. A ver. 2018. 2018. Sí, sí. Primera edición 2018. Bueno, pero unos cuantos añitos. Sí, sí, moderna no es. 4 añitos en concreto. Como pasa el tiempo y parece una novedad ayer, ¿eh? Ya ves. Mr. Panocha, buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa, mister? Que estaba ahí desaparecido. Y Montu nos decía, toda la razón, que les pregunten a los argelinos en las tropas francesas lo Totalmente. que sufrieron en varios conflictos bélicos. Totalmente. Y si vales para luchar, y si eres ciudadano para luchar por mí, ahora lo siento, me tienes que dar la ciudadanía. Así de claro, así de claro. Pues otra también que salió hace ya bastante tiempo. Y cuando salió, recuerdo que estaba en todos lados, a todo el mundo le flipaba. Y como que últimamente lo he dejado de escuchar. Sí. Este Siegfried, ¿no? De Elsa Liss, que es una adaptación, obviamente, de El canto de los Nibelungos, de esta ópera, ¿no? Que te cuenta un episodio de la mitología nórdica germánica. Que bueno, que yo creo que la conoce todo el mundo, pero la cuento así por encima. En el mundo está Odín y está su contraposición malvada, ¿no? El diablo, por decirlo de alguna manera, que es este Fafnir, que es el dragón este, que busca un poco corromper pues el mundo, ¿no? Y mientras tanto está nuestro protagonista, guiado por uno de estos Nibelungos, que a su vez está influenciado por Odín para que se enfrente a esta bestia.
Esto es una historia, pues ya he dicho, de mitología nórdica germánica y sirve un poco también de base a toda la fantasía épica que ha venido después. Sí, Eh, totalmente. Todo este rollo de Tolkien, ¿no? De elfos, de dragones, de todo este tipo de cosas. Al final la mayor inspiración son estas historias y yo creo que la gente a la que le guste eh, ese género, ¿no? La fantasía épica, eh, en adaptaciones de este estilo de, de mitologías antiguas puede encontrar un filón bastante grande que igual no se han planteado simplemente por eso, ¿no? Por tener un carácter un poco histórico, entre comillas. Y nada, y luego ya sobre esta obra en concreto, que la dibuja Ares Salí, que por las imágenes que estáis viendo aquí, resalta especialmente por el apartado técnico, por el apartado gráfico, perdón, tiene algunas páginas que son una burrada, son una barbaridad. Esto salió en su día en 3 tomos separados, luego lo publicó normalmente integral, que personalmente es lo que yo tengo. Y luego, aparte de eso, también es que se hace muy accesible, ¿no? Muy fácil de leer. Porque hay otras adaptaciones de esto mismo, por ejemplo, la de Pekka y Russell, ¿no? Que es un poco más densa, un poco más operística, ¿no? Al final es lo que intenta conseguir. Pero esta está hecha desde el punto de vista épico, 100%. O sea, si, es lo que he dicho antes. Si os gusta películas, libros, historias, series, lo que sea, de ese tono fantástico, de ese tono juvenil, accesible y que puede disfrutarlo con cualquier edad, creo yo. Esto es un tomo que vaya a disfrutar segurísimo. Los dibujos ya he comentado que es la leche, pero lo vuelvo a decir de nuevo porque es la leche. Y se lee muy rápido, se lee muy rápido porque te lo comes con patatas de lo que engancha y de lo bien que está contada la historia. Está muy Yo creo que es adaptable. un tomo que lleva ahí como en el armario un tiempo. Pues no sé muy bien por qué, pero yo creo que sigue teniendo bastante vigencia a día de hoy. O sea, ya hace ya unos cuantos años que no la releo, pero yo me gustó mucho y ahora que se está gestando ahí, que si la serie El Señor de los Anillos, que El si, vikinguismo. si los vikingos, que si Juego de Tronos, que si todo este rollo, pues vete a la raíz original, ¿no? Vete a lo que dio pie a toda esa historia, ¿no? A mí me parece una historia de puta madre y un TVO genial. Una adaptación genial. A mí me gusta, además. Según quien te haga esta adaptación, la adaptación le pasa un poco como a Beowulf. Según quien te haga la adaptación de Beowulf o según quien te haga la adaptación de Sigfrido, puede llegar a hacerla un cómic pesado. Y esta está muy bien, es muy ágil, con Claro, mucha pero aventura y está muy bien llevada. por eso, porque está hecho desde un punto de vista casi Disney, ¿no? En plan, te cuenta la historia, pues eso, muy bien. O sea, Muy se olvida un mainstream, muy poco, mainstream. claro, se olvida de ese punto de ópera, de De Warner lirismo. ahí, y te lo centra en la aventura, que personalmente lo agradezco porque, por eso, ¿no? Porque yo iba buscando precisamente eso, una aventura guapa, con dragones y escenas épicas, que al final es lo que consigue arte. Sí, también vemos un toque de registro diferente a lo que vemos en el Castillo de las Estrellas, por ejemplo, Mm. que tiene otro tono en cuanto a apartado No, no es lo artístico. mismo. Sí, Mm, sí, porque no es lo mismo. Esto es lo que pide la obra mm. realmente. Claro. Nada, súper Pues recomendable para la gente esta que está con elfos y todo el rollo también de Yermo. Pues, aquí tiene un tomito que no tiene nada que ver, pero tiene esa explicación. Desde luego. Siegfried de Alex Alice, Norma Editorial. Uno más. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pues lo dicho,
uno de mis autores europeos favoritos, Enki Bilal. Sobre todo, además, la etapa de Enki Bilal, sabemos que Enki Bilal es de la segunda generación de los humanoides asociados, es quizá uno de los más jóvenes que entró. En un principio entró además bajo los guiones de Pierre Christine y digamos que ahí hacía solamente pues el valor de ilustrador, de dibujante, pero hay que decir que de repente un día Enki Bilal saltó y Enki Bilal empezó a impregnar sus obras también de sus creencias, de su manera de pensar, de su filosofía propia. Ya tuvimos la trilogía de Nico Pol. Hay que decir que además también este autor trabaja siempre tema trilogías, la tetralogía del monstruo, donde nos da historias que, aunque en un comienzo parecen muy de ciencia ficción o parecen incluso muy simples, siempre lo va a llevar todo a un campo más filosófico o a un campo que va bajo sus creencias y su propia perspectiva. Y yo creo que en la trilogía del Arrebato, que ahora actualmente está con Bug, es justamente la trilogía anterior que sacó, era su último trabajo antes de la salida de ese Bug, es lo que nos hace. Hay que decir que aquí sobre todo le mete el tema de la filosofía, sabemos que todos los de humanoides asociados, pues teníamos a Jodorowsky, Moebius, teníamos a Druillet, que era gente que aparte de las creencias en el arte y de sus filosofías tan especiales del arte, creían en la mística, la psicomagia, se veían influenciados por ese realismo mágico de los años 70, por las teorías New Age, y en esta trilogía del Arrebato se ve súper bien porque aquí parte de la teoría de Gaia. Parte de la teoría de Gaia de James Locklow, que nos hablaba de la Tierra, el planeta Tierra como un ser vivo en el cual nosotros somos microorganismos o somos bacterias, somos el propio virus de la Tierra, y la Tierra de vez en cuando nos da una pequeña lección, como si fuera una especie, como si viniera una especie de antibióticos para hacer lo que fuera necesario para su autoconservación. Entonces, en esta trilogía del Arrebato, consta de estos 3 álbumes, de Animal Z, de Julian Roem y El color del aire, que son 3 obras que son completamente diferentes y las puedes leer de por sí, las puedes leer por separado, pero que juntas tienen todas ese mensaje. Nos encontramos ante un futuro no muy lejano, no estamos hablando de un futuro de siglos, sino que estamos hablando de que podría pasarnos mañana. El hombre abusado de los recursos naturales, el hombre, en una palabra, se ha cargado la tierra, ha maltratado, no ha respetado al resto de especies, no ha respetado el mar, no ha respetado la tierra, y entonces vamos a encontrarnos en un fenómeno que se llama la apoplejia, un fenómeno que se llama la apoplejia, que lo que está haciendo es dejar el mundo en una situación posapocalíptica, dejar el mundo en control del resto de animales, del resto de especies, que son los que se apropian de la Tierra. Y entonces estos 3 álbumes nos va a hablar, cada uno de ellos, de diferentes grupos de supervivientes, cada uno con sus motivaciones, cada uno con sus secretos oscuros, cada uno con su pequeña sensación de que tienen que ir a un lugar donde sobrevivir. Y hay algo que les tira hacia cierto lado de la Tierra. Hay algo que les llama inconscientemente. Hay algo que les está diciendo en todo momento dónde tienen que huir y hacia dónde se tienen que dirigir, que es el norte. Y todos ellos, mientras hacen este viaje, pues van a tener esas pequeñas luchas de personalidades, donde Enki Bilal le va a servir un poquito para refrescar qué es lo que ha pasado, cómo se ha llegado a esa situación, qué es lo que ha vivido cada uno, cuáles son las filosofías de cada uno, cuáles son las diferentes políticas que han tenido en sus tierras natales, y todo esto les hará, por supuesto, Mundo Skrull. chocar todo ello de una manera diferente. En Animal ¿Y tú? Z ¿En quién veremos a un confías? grupo de supervivientes
los cuales tendrán que hacer frente a esa supervivencia del más fuerte, ¿no? Porque vamos a ver esos grupos de personas que en vez de ir a buscar un sitio mejor, porque no sienten la llamada, han llegado hasta el tema de la antropofagia, el canibalismo. Luego en el Julia in Roem es quizá la más filosófica, la más extraña, donde no solamente vemos que hay cambios físicos en la Tierra, sino que también hay un cambio de mentalidades y un cambio, hay algo psíquico que afecta a los personajes, donde vamos a ver a otro grupo de supervivientes que están en un sitio, que recogen a alguien nuevo y a partir de ahí va a surgir una nueva historia de amor en la que vamos a ver que los personajes cada vez más se va pareciendo a ese Romeo y Julieta de Hamlet y donde esos personajes adquieren incluso las conversaciones textuales de los diálogos de Romeo y Julieta, y nos va a hablar de cómo viven ese amor en secreto o ese amor prohibido al mismo tiempo que, vamos a ver, en ese telón de fondo. Y en El color del aire nos habla de un grupo que viaja en Zeppelin hacia ese sitio, el cual les llama, pero al mismo tiempo vamos a ver a los protagonistas de los dos álbumes anteriores y vamos a ver hacia dónde nos lleva todo eso, vamos a ver qué es lo que les espera qué es lo que nos espera cuando ellos lleguen al punto de reunión. Y ahí la historia cambia. De hecho, ese dibujo este dibujo de Enki Bilal, que siempre lo hemos conocido por esos colores tan especiales, por esa estética tan especial, vamos a ver que durante toda la obra tiene esos colores grises, completamente oscuros, como si el mundo estuviera bajo una capa de nubes en las cuales no hay esperanza, no hay rayos de sol. Y nos vamos a dar cuenta que en ese final vamos a ver que volvemos otra vez al dibujo de Enki Bilal, lo podemos ver incluso en las portadas, donde ya estos personajes ya les vemos con colores y donde nos da un mensaje puramente y un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo nos plantea el qué estamos haciendo con el mundo, cómo nos lo estamos cargando y que si seguimos así, la Tierra terminará por ajusticiarnos y la Tierra hará lo posible por sobrevivir, no como un fenómeno posapocalíptico de destruirnos a todos, sino a lo mejor como una especie de selección natural en la que dejará a los justos, a los que verdaderamente tienen que estar. Y todo esto no solamente traerá, no voy a contar el final, pero esto no solamente traerá un cambio en la Tierra, sino que traerá un cambio en la política, en la filosofía y en la manera de ver la vida e incluso de concebir cosas como las relaciones amorosas o como las relaciones de familia que tenemos nosotros en la cabeza, llevándonos todo quizá a un amor más libre. Es una obra oscura que al final tiene ese pequeñito rayo de luz que al mismo tiempo es un toque de atención sobre lo que estamos haciendo. Es el Enki Bilal más ecologista, pero sobre todo lo importante que tiene es el ver cómo se mueven esos personajes y cómo esta situación es el telón de fondo. A mí me encantó, ¿eh? Me encantó personalmente y bastante diferente a Nicopol, bastante diferente a la tetralogía del monstruo y por lo que estoy viendo por ahora, bastante diferente a esta última que está publicando también Norma, que es la de Bug, que al mismo tiempo esa de Bug nos hace pues un poco el replantearlos el uso de las tecnologías y la dependencia de las tecnologías del ser humano en los siglos, bueno, ahora en el presente, pero a través de lo que podría ocurrir en los siglos venideros. Primero quería agradecer a Arcan CIC que nos ha hecho una raid de 16 personicas. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que estáis aquí de nuevas, ¿vale? Y nos decían por aquí, Enki Bilal es uno de mis tótems del europeo. El día que lo descubrí hace muchos años me abrió un mundo nuevo comiquero. Me decía el señor Montu por aquí. Y me pasa lo mismo. Es que creo que tiene varias lecturas Enki Bilal. Enki Bilal tiene la parte esta que nos cuenta las historias. Ya con Pierre Christine tiene la Orden de las Falanges Negras, como el Navío de Piedra y todo eso es muy especial, pero cuando él pilla las riendas de sus cosas, aparte de darnos unos futuros que a mí me molan muchísimo, muy cyberpunk, creo que en todos ellos son el escenario que te plantea,
pero luego todo lo que es la carga política, donde se ven sus ideologías políticas, sus ideologías muy inspiradas en las creencias New Age de los años 70, de los niños índigo, de lo que os digo, esto de la teoría de Gaia, de todas estas cosas, creo que le hace ser un autor de varias lecturas, ¿eh? Warren también nos decía, necesito un integral de esto y de otro de las falanges del Orden Negro y la partida de caza, como continuación al de Leyendas de hoy. Sí, lo va a ver. Yo creo que se está viendo. Estuvo el de Nico Paul, no dudo que el de las falanges y el de partida de caza, que ya hicieron en su día, Norma, lo que pasa que en Jíbaro, un integral. Tampoco dudo que nos hagan la tetralogía del monstruo, que yo creo que la tetralogía del monstruo sería la siguiente, que es muy especial, porque ahí es sobre todo una crítica al tema de las guerras de Yugoslavia y todo esto que ha estado él viviendo. Pues ahí también lo plasma bastante bien, como bien os digo, ambiente futurista, pero siempre tiene esa doble capa donde ves las preocupaciones que te quiere meter el autor. Yo no dudo que lo harán en integrales, lo están haciendo todo ahora mismo, o sea que... Nos decían también por aquí, en comparación con la trilogía de Nico Paul, ¿la ves mejor y más accesible para acercarte al autor? La veo más especial, la veo más filosófica, la veo más especial y quizás más llamativa la de Nico Paul. Quizás más llamativa la de Nico Paul porque es más cyberpunk. Esta es mucho más de diálogos, esta es mucho más el mensaje que te quiere dar, más espiritual. Esta obra es más espiritual y más ecológica, por supuesto. Creo que es más atractiva Nico Paul, pero a mí personalmente esta me gustó mucho porque es un cambio de registro. Y nos trae un inédito. Sí, yo esto lo descubrí de casualidad mirando el preview. Esto salió hace un par de años. Llevan 2 tomos. El tercer tomo sale en Francia este mismo verano, o sea que llevan un ritmo bastante elevado. Y me llamó la atención, primero por el dibujo y luego la sinopsis, ¿no? Que te lo vendían como una especie de Mad Max mezclado con Akira. Y sí, efectivamente es un poco lo que vamos a tener. ¿Es post-apocalíptico, Germán? Claro, que es post-apocalíptico, Pues obviamente, ir poniendo los chupitos porque esto es 100% post-apocalíptico. El cómic empieza con esta secuencia, ¿no? Se ve que este tío tiene como una especie de traje tecnológico que se transforma como una especie de ser de luz mientras le persiguen estos seres como medio tecnológicos, medio monstruos, rarísimos, ¿no? Y al final explota, ¿no? Luego hay una especie de elipsis y pasamos al que sería nuestro protagonista, que vive en una especie de poblado en mitad de Estados Unidos, ¿no? Ahí ya se ve un poco más el rollo Mad Max, ¿no? Como una especie de eso, de pueblo medio nativo americano, ¿no? Te meten mucho ese rollo que tienen de nivel religioso, ¿no? De espiritualidad. Y este protagonista, pues, está ahí un poco, no sabe muy bien por qué, no sabe cuál es su origen ni qué es lo que quiere hacer, porque él es como una especie de mecánico, está siempre montando sus máquinas, sus motos, sus movidas, y de pronto pues se ve envuelto en una trama que lleva esto especies de bichos mecánicos. Que no son robots exactamente, ¿no? Porque de principio nos lo muestran como si fueran una especie de robots divinos que responden a las órdenes de Zeus, un tal Zeus, una cosa así, que además mola porque está hecho como si fuera una especie de estatua, ¿no? De la antigua Grecia. Me lo leí en inglés hace ya pues, un año y medio. No me pidáis que os dé muchos detalles de la trama, porque la verdad no me acuerdo, pero todo este world building que se montó, toda esta idea, la verdad es que me gustó mucho. Y me extraña que ninguna editorial haya dicho nada. Lo publica Yermo ahora en julio. Ah, pues mira, pues... Estás adelantado pues al futuro, chaval.
Sí, sí. Eso cuando, además que yo lo estuve mirando ayer, digo, a ver si esto lo tienen anunciado y no he hecho y no vi nada, que la acabo de colar hace un rato, ¿no? Entiendo. Pues eres cable, eres Nathan Summer. Sí, sí. Pues ya digo, además me mola porque el ritmo de publicación veo que está yendo bastante rápido. Ya os digo, hace 2 años salió el primer tomo, el segundo salió a finales de año y ahora en agosto, si no me equivoco, en septiembre, sale el tercero. O sea que van a ir bastante rápido, lo cual mola porque si le tengo que poner una pega, a lo mejor es que me gustaría que hubiese más acción, ¿no? Hay demasiado texto y igual se hace un poquillo pesado. Entonces, quieres ver más de este mundo, ¿no? Pasa igual demasiado tiempo hablando entre ellos en este poblado y no son cosas que a priori parezcan súper importantes, ¿no? Joder, pues si ahora que lo va a publicar Yermo, pues volveré a traer cuando caiga. Ya con una reseña un poco más convencida, pues ya os digo que no me acuerdo especialmente porque la llevé hace tiempo. O sea, me la leí hace tiempo. Me ha llamado mucho la atención el dibujante, ¿eh? Sí, el dibujante también, estuve viendo que no hay, No tiene mucho, material publicado aquí en España, pero mola mucho. O sea, también tiene un poco ese rollo que además yo creo que está buscado, ese rollo cyberpunk, ¿no? Que hemos dicho antes, de cosas de Akira y Ghost in the Shell, etcétera, etcétera. No, sobre todo el tema este de los robots que digo, mola mucho, mola mucho. Además se junta con uno bueno, se junta con Christoph Beck, que para mí Christoph Beck a día de hoy es de los mejores guionistas europeos que hay, ¿eh? Creo que tiene las ideas más originales. ¿Dónde lo estás mirando eso? Yo creo que está. No, quiero decir que trabaja con él pues en Cartago Adventures, vale. En Eternum. O sea, quiero decir que tiene buen maestro, se rodea de los buenos, ¿eh? Mira, estoy viendo aquí lo de Guillermo, que no lo había visto. Sale el 1 y el 2 juntos, 28 euros. O sea que yo, ya digo, la volveré a traer, pero recomendado. Ya porque para la que vayáis haciendo la lista de la compra para el mes que viene. Sí. Bueno echarle un ojo a esto, ¿eh? Volver a caer. Mira, hablábamos antes de guionistas con los que trabajan mucho las editoriales. Guillermo es de trabajar con eso, justamente con Christoph Beck, trabaja muchísimo y a mí es que personalmente creo que tiene joyitas ese señor. No, además, me mola también que lo saquen de 2 en 2, porque si tienen este ritmo de sacar al menos 2 al año, como lo están haciendo, pues vamos a ir rápido. O sea, que mola. Bueno, apunta para el futuro queda. Bueno, para el futuro cercano. Sí, no, la vez que viene, así que. No os esperéis un futuro posapocalíptico, esperaos. O sea, ya os digo, si llego a ver anoche que iba a salir el mes que viene, traigo otra. Se te han adelantado. Sí. Nada, volveremos a traer novedades y listo. Se te han adelantado. Pero bueno. No, se ha adelantado él. Sí, eso es, perdón. Claro. A ver. Hombre del futuro. Vale, esto salió ya hace bastantes años también aquí. Bueno, bastantes años, no, de 2018 terminó de publicarse. Esto lo sacó en su día Dibux, hay 3 volúmenes, igual que en Francia. Y eso va sobre un tipo, una especie de detective, no detective, sino un justiciero de estos, un buscavidas norteamericano llamado Tyler Cross, que después se dedica que sí a robar, que sí a aceptar encargos para cargarse gente, un poco todo ese tipo de movidas. Lo que me parece muy interesante es que esto engarza muy bien en lo que es la tradición, a pesar de que estamos hablando de una obra francesa, en la dirección norteamericana de eso, de lo que es el western clásico y el noir, muy de los años 20, muy de los años 30, un rating muy clásico. Y tanto Fabien Nury como Bruno, desde el primer momento, lo que buscan con esta obra es hacer un repaso a
a Estados Unidos, pero no tanto a su historia, sino a la formación de Estados Unidos de sus símbolos, de lo que hablaba, de ese salvaje oeste, de ese primer noir, estos sicarios y ladrones que desde la calle van consiguiendo hacerse un nombre o conseguir ese sueño americano a través de la delincuencia y la violencia. Y lo hace yendo a todo ese tipo de tropos, a todo ese tipo de esquemas y de elementos que asociamos a lo que es esa cultura y esa forma de representar lo que es Estados Unidos desde esa violencia. El primer tomo, por ejemplo, que tomaba como título Río Bravo, engancha como si fuera un western clásico. El segundo tomo, llamado Angola, toma los conceptos de lo que sería un thriller carcelario. Y el tercero y último, publicado hasta el momento, creo que no sé si es de 2017 o 2018 en Francia, con lo que tampoco hay visos de que vayan a seguir más adelante, que se llama Miami, sí enlaza, por ejemplo, más con lo que es el noir clásico. Luego tienen una estructura muy cinematográfica. De hecho, cada tomo al final está plagado de referencias. Hay un estudio del guión donde te van comentando de dónde sacan tal idea o tal personaje de dónde surge, o mira, esta viñeta es un homenaje a tal película o a tal libro o a tal episodio que ocurrió en la realidad. Entonces, como digo, Tyler Cross tiene esa ambición de recrear todo lo que es la idiosincrasia y el relato del sueño americano desde ese punto más crudo, más salvaje. Tiene un ambiente muy cinematográfico. Si os mola ese tipo de géneros, lo vais a disfrutar muchísimo. Se nota que los autores han bebido mucho de esos géneros y han sabido trasladarlos muy bien a lo que es el contexto del cómic. Y bueno, tres volúmenes ya publicados en su momento, imagino que todavía estarán disponibles. Miré en la web de Malpaso, que es la que posee ahora D-Books, sigue teniéndolos a la venta y nada, se pueden disfrutar perfectamente como una especie de trilogía, pero también por separado. Tienen también ese punto episódico, como solían tener también este tipo de, sobre todo las novelas pulp, este tipo de libros, de que aunque el personaje sea el mismo, la situación en la que se mueve y el contexto en el que se desarrolla la historia permite una cierta independencia de cada uno de los relatos en sí. A mí el dibujo me recuerda mucho a Pulido. Tiene ese rollo pop. Sí. Sí, juegan mucho lo que digo, a que de un vistazo trasladar ese punto icónico de las cosas que quieren contar. Entonces, claro, el dibujo funciona muy bien a ese nivel. El uso de las sombras en la tercera página, bueno, la segunda y la tercera página se ve perfectamente el uso ese de blanco y negro, cómo le gusta enfatizar las propias emociones y el tono de la historia con ese color también, y con ese juego de las sombras y con el juego de las siluetas mucho también, que era algo también que se veía mucho en ese tipo de producciones, por ejemplo, en el cine. Entonces, como digo, si os mola mucho lo que es el noir clásico, de los años de la Gran Depresión o de la Ley Seca, o ese último western americano, antes de primeros de siglo XX, ya ese western crepuscular, ¿no? El momento de transición. Exactamente, pues ese es el tipo de tono y de energía con el que se mueve este Tyler Cross. Fíjate, a mí la última página, ¿sabéis a quién me recuerda mucho a Keiko, tío? El estilo del uso ese de los negros me recuerda mucho a Keiko. Un toque de riso, tal vez, también. Sí. Por los colorines. A mí me parece bastante recomendable, y si tenéis dudas, haceos, por ejemplo, con Río Bravo, que es la portada
que aparece aquí en primer lugar. De hecho, creo que a nivel de extras, por ejemplo, es el más completo porque aparte de incluir la relación de todas las referencias y señalando la viñeta y el dibujo que tal cual, es decir, que no tiene ningún tipo de pérdida, es casi como un glosario. Incluye luego también algunas portadas y parte de lo que es el desarrollo, el proceso artístico del dibujo. Y poquito más al respecto. Pues Tyler Cross de Nuri y Bruno, publicado pues, por D-Books. ¿Y la última? Y para la última, una obra española, es decir, no deja de ser también cómic europeo y de GP Ediciones, creo que fue de las primeras publicaciones que sacó GP Ediciones en su momento. Fue la primera obra también de Isa Iribarriaga, la autora de este cómic. Nada, son 80 paginitas. Y lo primero a destacar es a nivel de arte está todo dibujado con bolígrafo y colorado con boli, con lo que ya a nivel visual ya muestra el cómic su propia personalidad, le da también un rollete muy particular, muy propio. Y en resumidas cuentas, esto vendría a ser una suerte de Carrie, la novela de Stephen King, o la peli de Brian De Palma, lo que habréis visto. Conocemos a una chica en el ambiente instituto que sufre bullying y bueno, pues lo de siempre, su deseo de salir de ese círculo vicioso y de obtener, por así decirlo, su venganza respecto a quienes abusan y acosan de ella, pues tiene unas consecuencias que no son propicias para ella ni para ninguno en general. Es una obra que a nivel de guión, pues bueno, es lo que es muy fácil ver por dónde va a tirar. El referente está muy claro, pero no resulta manido a pesar de que ese referente de Carrie, por ejemplo, esté muy presente, sino que la autora, sobre todo por el tipo de trazo que hace, por las imágenes tan oníricas y surrealistas que utiliza en muchos momentos, hacen que la obra sea muy disfrutable y que tenga esa personalidad propia. Quizá, por ejemplo, la otra que he traído, Tyler Cross, sí tiene un espectro de público bastante más amplio. Al final no deja de moverse por unos códigos y por un tipo de género muy accesibles y que todos más o menos tenemos muy interiorizados. Este Gummy Girl podría meterse más de lleno en lo que es quizá el cómic underground o historias mucho más independientes que, bueno, habrá gente a la que no le termine de motivar, pero si le dejo una oportunidad, es una historia que deja quizá con un poco de mal cuerpo por los temas que trata y que no es blanda en absoluto. Es decir, el bullying es lo que es y no lo esconde, no intenta edulcorarlo ni nada, y las consecuencias de lo que acontece también son bastante fatales y graves. Si no me equivoco, que eran 80 paginitas, lo he dicho hace un momento, y entra de primera, va a saco en todo momento, y quizá lo que más destaque sea ese particular estilo artístico que tiene. Sí, a mí me llama mucho la atención. O sea, no lo conocía y el dibujo, la verdad es que... O sea, ojeándolo por aquí mientras estaba hablando, está mejor. Sí, esto de estas obras, a ver, GP Ediciones es una editorial zaragozana muy pequeñita. De hecho, si no me equivoco, es tipo Diablo, que la lleva una o dos personas. Y el cómic fue vendiéndose sobre todo en las presentaciones que iban haciendo en diferentes eventos y demás. Y no alcanzó una gran notoriedad por la editorial que era y por la poca visibilidad que se le dio en su momento a través de los medios. Pero bueno, si le dejo una oportunidad, igual os convence. Diferente a muchas de las cosas que hemos visto ahora, sobre todo. Sí, ¿no? No, a nivel gráfico, desde luego. A nivel gráfico, desde luego. A
a nivel gráfico tiene una personalidad apabullante. Pues hasta aquí el repasillo. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?